Un hombre de 100 años cuenta sus últimos suspiros antes de morir, y un hombre de barba blanca está esperando a que muera. La noche oscura, solo una vela encendida. Y en cuanto muere, el hombre de barba blanca inmediatamente corta su cuerpo por la mitad, saca las piezas de adentro y empieza a hacer notas de 30 páginas en letras al revés. Era un ser humano, Leonardo da Vinci. Da Vinci fue el genio más maldito de la historia, ante el cual incluso los grandes científicos como Newton, Einstein o Tesla solo parecen espectadores que aplauden, porque Leonardo no solo se destacó en uno o dos campos. Hizo descubrimientos en 20 mundos diferentes, cuyos secretos los científicos aún intentan entender. Entre ellos está el código del diseño de Dios, la ubicación del alma en el cuerpo, la fórmula de la belleza, los secretos de volar y armas capaces de destruir civilizaciones. Hay dibujos detallados de cada órgano, vaso sanguíneo y nervio de los muertos, e incluso una predicción de la fecha de su propia muerte. Y todo ese conocimiento lo capturó en su cuaderno personal y lo mantuvo oculto del mundo entero. Estas miles de páginas, escritas hace 500 años con la izquierda, no eran simples cuadernos. Esta era la mente de un genio maldito plasmada en papel, que hoy vamos a descifrar en este video. En el año 1580 ya habían pasado 60 años desde la muerte de Leonardo. Un artista italiano llamado Pompeyo Leoni, buscando inspiración, compra algunos papeles a muy bajo precio y en cuanto los abre, se queda sin aliento y con los ojos bien abiertos. Se fue. En cada página las letras estaban escritas al revés, de derecha a izquierda. Solo se podían leer con un espejo. Imágenes detalladas de los órganos internos, como si alguien hubiera cortado el cuerpo por capas para lograrlas. Diseños de armas peligrosas que podrían destruir imperios. Tecnologías como helicópteros, planeadores, robots mecánicos y ametralladoras, que hace 4 siglos eran inimaginables. Extrañas profecías, fórmulas matemáticas escritas en un idioma desconocido y lo más escalofriante, huellas secas de dedos ensangrentados en las páginas, como si alguien hubiera empezado a escribir tocando carne en descomposición. Leoni organizó de inmediato estas 2500 páginas en 2 grandes volúmenes, uno de 1111 páginas, el Códice Atlántico, en el que organizó todo el trabajo científico y técnico, y el Códice Arundel, donde reunió todo el trabajo anatómico, artístico y filosófico. Pero mezcló todas las fechas y temas entre sí y destruyó para siempre el orden de Leonardo. Después de su muerte, su familia dividió estos 2 volúmenes en diferentes partes y los vendió. De ahí, el trabajo de Da Vinci se dispersó desde Italia hasta España, luego a Inglaterra y Francia. 300 años después llega la época de los años 1800, y es hasta ahora. Los eruditos del Renacimiento comienzan a explorar las misteriosas profundidades de estos libros, y sus ojos se detienen en algunos patrones extraños. El primer patrón era notas en los dibujos anatómicos que iban en contra de la Iglesia y la Biblia. Había muchos dibujos como el nacimiento de un recién nacido en el útero, imágenes del latido del corazón, la circulación de la sangre en el cuerpo y muchos otros. El segundo patrón era que los diseños de armas en estos dibujos estaban hechos intencionalmente mal. Los engranajes del tanque y el mecanismo de la ballesta estaban incorrectos, como si quisieran dar un mensaje secreto a través de esto. El tercer patrón eran muchos dibujos, guiones y obras maestras. La mitad quedaron incompletos. No uno, no 2, sino cientos y además manchas de sangre seca en las páginas. ¿Murieron antes de tiempo? Entonces los eruditos crearon una teoría. Leonardo da Vinci era un genio místico que, a propósito, encriptó su conocimiento único y descubrimientos misteriosos en letras invertidas. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo mataría. Mira, en la Italia del siglo XVI, la Iglesia tenía poder absoluto. Si decías o escribías algo que iba en contra de la Biblia, te enfrentabas a juicio, tortura y muerte. En los años 1600, a Giordano Bruno lo quemaron vivo, solo porque dijo que el Sol está en el centro del sistema solar, no la Tierra. En 1633, también silenciaron a Galileo metiéndolo en la cárcel, y Leonardo ya había sido declarado hereje en 1513. Leonardo sabía que si se publicaban sus descubrimientos sobre el cuerpo humano, las pruebas de que la Tierra gira alrededor del Sol y los bocetos reales del embrión humano, la Iglesia también lo habría quemado. Y por eso escribió en lenguaje codificado:
En los años 1900, la teoría se hizo tan popular que surgieron libros mundialmente famosos como Decodificando a Da Vinci, El Código Secreto de Leonardo y Los Mensajes Ocultos. Pero todos estos libros solo mostraban la mitad de la verdad. Pero la verdad completa era aún más interesante que eso. Leonardo era un genio oculto, que no aparece cada 100 años, sino tal vez una vez cada 10,000 años. Pero al final, en el momento de su muerte, Leonardo describió su propia vida como un gran fracaso. Entonces, ¿cuáles eran esos secretos en los cuadernos de Leonardo? ¿Y cuál era la verdad detrás de esos extraños patrones ocultos en ellos? En el año 1938 se publica un libro que finalmente reveló todos los secretos ocultos de Leonardo. Fue escrito por una persona que dedicó toda su vida a descubrir las verdades enterradas en la historia del arte, Ludwig Heidenreich, un historiador de arte alemán, y así por primera vez, el mundo descubrió el verdadero rostro de Leonardo da Vinci. 15 de abril de 1452, Vinci, Italia. Nace un niño ilegítimo de un padre de clase media alta, Ser Piero, y una madre trabajadora del pueblo. A Caterina, por ser el niño ilegítimo, solo le dieron el nombre Leonardo. El pueblo le dio el apellido. Da Vinci significa de Vinci. En esa época, a los niños ilegítimos se les llamaba hijos del diablo y eran rechazados. Y sobre Leonardo había otra mancha negra: ser zurdo, lo cual la iglesia consideraba una señal del diablo. No podía estudiar, carecía de identidad social y derechos a casa, tierra o herencia. Hasta su propio padre lo abandonó, mamá. Se fue con otra persona. La infancia de Leonardo se convirtió en el castigo de un crimen que él nunca cometió. Y una infancia así no crea niños, sino perspectivas. Si el mundo no me ve, entonces yo me veré a mí mismo y entenderé el mundo a través de mis propios ojos. El niño que nunca aprendió a escribir letras, aprendió a observar. La observación se convirtió en su lenguaje y los patrones en sus letras. Él creaba esos nudos extraños, fibras y microestructuras de pasto. La gente se reía, pero sus ojos no miraban el mundo por fuera, sino que miraban dentro del mundo, a los patrones, a los detalles. Ella buscaba códigos ocultos en la textura de la naturaleza para comprender su lenguaje. Leonardo, de 12 años, miraba un árbol cuando de repente una bomba explotó en su mente. Él notó que el tamaño del tronco de todos los árboles es igual al tamaño combinado de todas sus ramas, y que el tamaño de una rama es igual al tamaño combinado de todas las ramitas más pequeñas. Esta observación hoy en día se conoce en la ciencia como la regla de Leonardo, un principio matemático puro de conservación del flujo en una red. ¿Qué sucede en el árbol? La savia. Así que el flujo que entra al sistema siempre es igual al flujo que sale del sistema. Este mismo principio es el que usan nuestras arterias para distribuir la sangre, las ciudades para distribuir el tráfico, e incluso el internet para distribuir los datos. Cuando Leonardo, de 13 años, veía las montañas de Vinci, notaba que el contraste disminuía con la distancia. No solo veía tierra, los colores parecían desplazarse hacia el azul y el gris, y los bordes se veían borrosos. Él estaba entendiendo la dispersión óptica, y esta observación dio origen a un nuevo principio, llamado perspectiva atmosférica. Este principio se convertiría en una regla fundamental para todas las pinturas de paisajes y también se usaría en pinturas como la Mona Lisa, donde la gente veía belleza en caballos y gatos saltando. Leonardo observaba en ellos la distribución de fuerzas, extensión de tendones y simetría rotacional. Él veía física y biología, cuando el mundo solo veía belleza. Y todo esto estaba sucediendo antes de Galileo y Newton, cuando la ciencia ni siquiera tenía palabras para describir sus observaciones. Pero la vida de Leonardo estaba a punto de cambiar, porque a los 14 años lo aceptaron como aprendiz. Andrea del Verrocchio, el mayor artista de Florencia, aceptó a Leonardo, pero no era una escuela de arte. Verrocchio le hacía limpiar pinceles, lavar ropa y cocinar, y solo a veces le dejaba hacer algo artístico: mezclar colores, moler minerales y tareas como manipular el pincel para pintar. Este niño tiene un problema. Verrocchio lo notó pronto, porque a menudo Leonardo empezaba un trabajo, lo dejaba a la mitad y se iba a otro. Bocetos a medias, modelos a medias, pinturas a medias. Leonardo tenía un problema mental que también compartimos todos, con el que luchará toda su vida y al final morirá llamándose a sí mismo el mayor fracaso. Mira esta pintura, el bautismo de Cristo, una pintura después de la cual el maestro de Leo, Verrocchio, dejó de pintar.
Aquí, a la izquierda, se ve un ángel con una cuerda. Solo este ángel fue pintado por Leonardo y muestra gran profundidad psicológica. La dimensión y la emoción son tales que el maestro de Leo dijo: «Me avergüenzo de que un niño haya pintado mejor que yo. Desde hoy nunca volveré a pintar». La verdad era clara. Leo aplicó ciencia al arte y llenó un lienzo plano de emoción y profundidad. Esto era una prueba de que no fue solo el trabajo duro, sino una perspectiva científica la que llevó a Leo al éxito. Eso es la mentalidad Psycho. La ciencia no es una materia, es una perspectiva. No ves un video, estás formando una perspectiva. 1476. Florencia. Solo una noche cambia toda la vida de Leonardo. Enciende la locura oculta dentro de él. En la oscuridad de la noche, alguien en secreto puso un papel en una caja especial cerca de la Catedral de Florencia. Estaba escrito: Leonardo da Vinci ha tenido relaciones homosexuales con un chico de 17 años. Ahora, esto no era una acusación menor. El castigo por esto era tortura, años de prisión y a veces incluso ser quemado vivo. Pero como en este caso también estaba involucrado el hijo de una familia poderosa, la suerte de Leonardo lo salvó justo al borde de la ruina, como si le hubiera dado una nueva vida. Pero todo su mundo se vino abajo. La gente de Florencia miraba con desprecio y desconfianza a ese chico inocente en toda la ciudad. Piensa que hoy en día ser gay es legal, pero aún así la sociedad juzga. En esa época, ser gay se consideraba el crimen más bajo. El dolor era tan profundo que la identidad de Leonardo se rompió por dentro. Pero como dice el dicho, nada es más peligroso que un hombre reconstruyendo su yo roto. Tras la destrucción surge algo nuevo, de la locura obsesiva de Da Vinci y hasta de la sed de poder. Durante 4 años, Leonardo se encerró en su casa y dio vida a un nuevo compañero en su vida: sus cuadernos. Su mundo ya no eran las personas, sino sus ideas, sus preguntas y sus bocetos. Encerró su existencia en papeles, y en ese cuaderno, página tras página, empezó a desarrollarse un nuevo mundo. Un mundo que estaba 400 años adelantado a su tiempo. Y ahora tú lo vas a descubrir. Una maldita, la evolución en tiempo real de la mente de un genio, a través de su viaje con su libro. El libro se abre y está naciendo un nuevo Da Vinci. Nada puede ser amado u odiado a menos que primero se entienda. El mayor engaño que sufren los hombres proviene de sus propias opiniones. Me aíslo para que el fracaso del mundo no pueda alcanzarme. ¿Quién soy yo? ¿Dónde reside el alma? ¿Dónde habitan el dolor, la vergüenza y el miedo? Dime, ¿hay algo más admirable que el razonamiento del alma? Para Leonardo, conocer la verdad dejó de ser un pasatiempo y se volvió su razón de existir. Esto no era solo obsesión, era transformación. La curiosidad formaba su identidad, el momento psico de Leonardo da Vinci. Ahora no solo tenía que recopilar información, sino que tenía que descifrar la realidad, lo cual comienza cuestionando su propia identidad. Durante muchos años, Leonardo leyó libros y finalmente, en 1489, comenzó a traficar cadáveres ilegalmente en busca de esas respuestas. Cortaba, abría los cráneos y hacía dibujos detallados. Ver estas imágenes es casi como ver una sección de una máquina de resonancia magnética, 500 años antes de que se inventara la resonancia magnética. Y en eso, Da Vinci literalmente sacó el cerebro y dibujó estos 4 ventrículos, donde los filósofos de esa época creían que residían el alma, las emociones y la imaginación. Hoy en día, por supuesto, sabemos que eso no es cierto. Los ventrículos del cerebro solo crean el líquido cefalorraquídeo, que aísla el cerebro del cráneo. Pero estos dibujos son extremadamente precisos y muestran todas esas áreas. Él escribe: dime si hay algo más admirable que la mente de un hombre. Bueno, tal vez la identidad de una persona, su rostro. Pero para Leonardo, la belleza no era un secreto, sino una fórmula. Él escribe: la cabeza sigue la geometría. Un rostro atractivo se divide en 3 partes iguales de arriba a abajo, de la frente a las cejas, luego a la base de la nariz y al mentón. Ambos lados de los ojos son simétricos y las orejas quedan casi centradas. El cuerpo humano es un sistema proporcional, una ecuación viva. Para la mayoría, la belleza solo es una sensación. Leonardo también está buscando patrones en eso. En realidad, buscar patrones en este mundo, en el universo, es una mentalidad de psico que estamos desarrollando juntos con nuestra curiosidad. Pero, ¿por qué vemos algo en primer lugar? ¿Qué diferencia ves en este boceto?
Este es el trabajo de Leonardo, donde el personaje muestra un realismo casi fotográfico. Y este es el de Sandro Botticelli, contornos fuertes y bordes claros. Leonardo entendió la verdadera naturaleza de la luz. La luz nunca crea bordes ásperos, sino que forma un gradiente suave de brillante a sombra según la distancia de la fuente, un concepto que básicamente más adelante se convertiría en la ley del inverso del cuadrado de la luz. Con este entendimiento, Leonardo inventó una nueva técnica de pintura realista llamada esfumato. Una ilusión donde los bordes ásperos se disuelven en el aire y la forma del personaje se esculpe con la luz, no con el contorno. Ver las cosas desde la perspectiva de la ciencia, esa mentalidad psico una vez más, justo ahí. En el año 1480, Leonardo empieza a sentir una extraña opresión en Florencia y se lanza esta pintura, la hermosa Ginebra de Benci. Sin sonrisa, sin exhibición. Por primera vez en el arte occidental, una profunda reflexión había nacido, solo en un pensamiento profundo. Pero entonces, de repente, ¿cómo empezaron a aparecer en los cuadernos estos dibujos de armas tan destructivas? ¿Por qué empezó a encenderse el fuego dentro de Leonardo por las armas de destrucción masiva? Los historiadores vieron dos caras de Leonardo. Por un lado, un hombre pacífico y vegetariano, que amaba tanto a los animales que compraba pájaros en el mercado solo para liberarlos de sus jaulas. Por otro lado, el hombre que creaba máquinas de guerra para destruir a la humanidad. Para los historiadores, esto se convirtió en un gran rompecabezas. El hombre oculto dentro de Leonardo era un héroe o un villano. ¿Cómo resolverá Leonardo el conflicto entre el bien y el mal en su interior? Y después de hacer descubrimientos asombrosos en 20 mundos, se convirtió en el genio, científico e inventor más grande. Y también se convertirá en artista al mismo tiempo. Sus cuadernos pudieron haber adelantado al mundo 200 años. Entonces, ¿por qué los mantuvo ocultos del mundo? ¿Por qué Leonardo, al final, antes de su muerte, llamaría a su vida el mayor fracaso? Todo, muy pronto en el próximo episodio, así que psicópatas, manténganse atentos para la próxima llamada y sepiare videre significa aprender a saber cómo ver.